Programación CNC para torno. Macroprogramación torno. Tronzado con bucle. Tronzado con salto repetitivo o bucle. Macroprogramación. Programa para tronzado con macroprogramación. Una de las limitantes de la programación convencional es que operaciones de maquinado típicas como el tronzado requieren un programa nuevo cada que se cambian las condiciones como material, diámetros, herramientas, etc. Esta limitante puede eliminarse con el uso de un macroprograma con variables y saltos repetitivos o bucles, de manera que nos permita que, con solo cambiar el valor de dichas condiciones en el mismo, pueda hacerse el trabajo aún con los cambios. Es típico que en los talleres se tenga que realizar tronzado a diversas piezas o de diferente tamaño, ¿sí? Entonces, cada vez que necesitamos tronzar una pieza y utilizamos un CNC, generalmente utilizando programación convencional, se requiere un programa para cada tipo de pieza, ¿sí? Una de las características de la programación con macros es que facilita mucho el trabajo de los programadores. En la mayoría de los talleres siempre existirá la necesidad de realizar operaciones de tronzado de forma cotidiana, por lo que este programa sería ampliamente utilizado. O sea, utilizando los macros podemos usar un solo programa para cualquier pieza que requiramos tronzar. Estrategia. Datos. Vamos a hacer un tronzado exterior universal. ¿Por qué exterior? Porque vamos a iniciar tronzando por el diámetro exterior y avanzando hacia el diámetro interior. Por eso es un tronzado exterior. Y vamos a establecer en nuestro programa un diámetro inicial que va a ser variable, un diámetro final que va a ser variable. El diámetro inicial pues va a ser el exterior, ¿no? Y el final va a ser el interior, o hasta donde querramos o hasta donde necesitemos que llegue nuestro tronzado, ¿sí? El método de corte que vamos a utilizar va a ser un desahogo de rebaba. Quiere decir que vamos a avanzar un tramo y luego se va a retirar para desahogar la rebaba y posteriormente va a seguir avanzando. Eso es lo que va a realizar nuestro programa. La profundidad de cada pasada la vamos a establecer como una variable, y el ancho del inserto de ranurado, en este caso le estoy poniendo 1/4 de pulgada. El ancho del inserto fácilmente también se puede establecer como una variable. Para el tronzado se debe escoger el espesor del filo de corte lo más pequeño posible para disminuir las fuerzas de corte. Claro está, dependiendo del tamaño de la pieza. Obviamente, entre más pequeño sea el filo que utilicemos para el tronzado, vamos a disminuir la fuerza necesaria para hacer el corte, y también vamos a disminuir el desperdicio de material, obviamente. El método de tronzado consiste en hacer avanzar la cuchilla de tronzado un tramo variable, que va a ser igual a la profundidad de corte en este caso, ¿sí? Y después retirar la herramienta para desahogar la rebaba o la viruta. Esta secuencia se repetirá durante todo el tronzado. La operación finalizará cuando la cuchilla alcance el diámetro final, que en este caso lo tenemos como variable. Codificación utilizando macros, variables y un bucle. Procedimiento. Número 1. Después del encabezado del programa, estableceremos las variables que definen el tronzado, ¿sí? Para esto ocuparemos variables locales, ya que las leerá el control en la misma secuencia y por tanto no necesitan ser permanentes. Recordemos que tenemos dos tipos de variables en la macroprogramación. Las variables locales, que solamente se pueden utilizar en el programa donde las declaremos, debido a que se almacenan en la misma parte de la memoria donde se almacena el programa, ¿sí? Y las variables comunes, que tienen la capacidad de poderse utilizar en diferentes programas, debido a que el valor lo almacenan en una memoria especial que tiene el control,
¿sí? En este caso vamos a utilizar variables locales. Entonces la número 1 va a ser el diámetro inicial o el diámetro exterior. La número 2 va a ser el diámetro final o hasta donde va a llegar nuestro tronzado. La número 3 va a ser la profundidad de corte, la que nos va a determinar qué tanto avanza en cada corte nuestro eje X. Y la número 5 va a ser la longitud de la pieza que necesitamos a la hora de tronzar, de qué tamaño nos va a quedar la pieza tronzada, ¿sí? Número 2, vamos a establecer el diámetro de la primera pasada con una macro. También vamos a establecer el número de la herramienta y el offset de trabajo a utilizar. Entonces, la macro que nos va a establecer el diámetro de la primera pasada va a ser la número 4 y va a ser igual a lo que tenga la número 1, en este caso es el diámetro inicial, menos lo que tenga la número 3, que es la profundidad de corte. Y va a ser el diámetro de la primera pasada de nuestro tronzado o hasta donde va a llegar la primera iteración de nuestro tronzado. El número de herramienta va a ser la 12 y el offset de trabajo va a ser el G54. Número 3, estableceremos la posición de la cuchilla en el eje Z a modo de obtener la longitud deseada de la pieza a tronzar. Recordemos que utilizamos una variable para indicarle qué longitud va a tener la pieza que vamos a tronzar. También vamos a indicar el número de offset a utilizar y establecer la velocidad de corte. Entonces, la primera llegada va a ser con G0, movimiento de rápido, a un diámetro que va a ser media pulgada más que lo que tenga la número 1, en este caso es el diámetro inicial o el diámetro exterior. Y la Z la vamos a colocar a la cara de la pieza. Recordemos que la cara de la pieza generalmente la ponemos como el 0 en Z. Vamos a decirle que va a ser la misma herramienta número 12, pero utilizando el offset 41 en este caso. Vamos a establecer G96, que es velocidad de corte constante, con S250, que significa 250 pies por minuto. Esa es la velocidad de corte y que va a depender de la calidad del filo de nuestra herramienta, ¿no? Y M3 va a ser el sentido de giro de nuestro spindle a la hora de cortar. Por último, con otro movimiento rápido nos vamos a establecer o nos vamos a poner de tal manera que nuestra máquina se ponga a una longitud que nos va a dar la longitud de la pieza a tronzar. En este caso es la número 5, una variable, más 250. ¿Por qué? Porque vamos a compensar el ancho del filo de nuestra herramienta, que recordemos que era de 1/4. Y vamos a encender nuestro refrigerante. Número 4, vamos a hacer avanzar nuestra herramienta en el eje X hasta el punto donde empieza a rozar el diámetro exterior de la pieza, ¿sí? Recordemos que el diámetro exterior es la variable número 1. Entonces, pondremos un G1 hasta X, el diámetro exterior, con un avance controlado de 10 milésimas por revolución. Recordemos que estamos utilizando el G99. Con esto lograremos que nuestra herramienta esté rozando ya el diámetro exterior de nuestra pieza. Número 5. Estableceremos el bucle con los movimientos que deberá realizar durante el tronzado, ¿sí? Recordemos que para establecer el bucle se utiliza el comando while y utilizamos entre corchetes el argumento que va a gobernar nuestro bucle, con la variable que va a gobernar nuestro bucle, que recordemos que es la número 4, ¿sí? Que es la que va a ir variando su diámetro en cada vuelta de nuestro bucle. Y la variable que va a decir cuándo termina nuestro bucle, que es la número 2, en este caso es el diámetro interior de nuestra pieza o el diámetro final de nuestro tronzado, ¿sí? Y el bucle significa que mientras el valor de la número 4 sea mayor o igual, estoy utilizando este operador lógico, mayor o igual a la número 2, va a realizar lo que dice el bucle. Cuando este argumento ya no se cumpla, entonces ya no va a realizar lo que dice el bucle y se va a salir. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las acciones que van a estar dentro del bucle? Un movimiento de corte controlado en el eje X con su avance correspondiente hasta el diámetro que está en la variable número 4. Recordemos que aquí traemos un diámetro, eso va a ser un G1 hasta X en el diámetro que tenga en ese momento la variable número 4 con un avance de 6 milésimas por revolución. B,
el movimiento de retracción en rápido e incremental para el desahogo de la rebaba, con un tamaño igual al especificado en la profundidad de corte. Recordemos que la número 3 es la variable donde nosotros especificamos la profundidad de corte, ¿sí? Entonces vamos a ponerle un movimiento rápido en U, que recordemos que es incremental en el eje X, ¿cuánto? Lo que tenga la número 3. En este caso eran 150. Entonces, después de cortar, se va a mover hacia arriba 150. ¿Para qué? Para desalojar la rebaba o desahogar la viruta, ¿sí? C, estableceremos el contador y el final del bucle. Recordemos que el contador no es otro más que el que le va a dar incremento a la variable que gobierna el bucle, que en este caso es la número 4. Y va a agarrar un nuevo valor en cada vuelta del bucle. Entonces, ¿cómo podemos interpretar aquí esta macro? Entonces, la macro dice que la nueva número 4 o el nuevo valor de la número 4 va a ser igual al valor que tenga en ese momento la número 4 menos el valor que tenga la número 3, que recordemos que es la profundidad de corte. Esto va a hacer que el diámetro en la número 4 vaya disminuyendo, puesto que va de mayor a menor, ¿sí? Va disminuyendo. Entonces, aquí el valor de la número 4 cambia con este contador. Y finalmente, la instrucción para finalizar nuestro bucle es en número 1. Recordemos que debe coincidir con el número que pusimos al inicio del bucle, que también era el número 1. ¿De acuerdo? Esto va a hacer que nuestro control esté realizando iteraciones hasta que este argumento ya no se cumpla y entonces se salga a lo que sigue del programa. ¿Y qué es lo que sigue del programa? Vamos a apagar el refrigerante, establecer la salida y retirar de la herramienta y terminar el programa, ¿sí? Entonces M9 para apagar el refrigerante, G1 hasta una X que va a ser igual a media pulgada más de lo que tenga la variable número 1. Recordemos que la variable número 1 era el diámetro exterior de nuestra pieza, con un avance controlado de 15 milésimas por revolución. Luego, una vez que ya salió la herramienta con esa instrucción, un G0 es un movimiento rápido hasta X15. Tenemos que tener cuidado que este diámetro en esta X sea mayor al que tenemos en la instrucción anterior, para que no nos vaya a pegar en nuestra pieza, ¿de acuerdo? Y una Z a 4 pulgadas de la cara de nuestra pieza. Recordemos que en la cara de nuestra pieza tenemos Z0. Como es Z4 positivo, nos estamos alejando 4 pulgadas. Por último, un regreso automático a casa y la terminación de nuestro programa. Codificación utilizando macros, variables y un bucle. Para iniciar, el encabezado del programa, el número del programa, el título del programa y el G99 para indicarle que vamos a trabajar con avance por revolución. El regreso automático a casa por seguridad, el establecimiento de las variables locales tal y como ya las explicamos, ¿sí? La variable que va a gobernar nuestro bucle con su macro, ¿sí? La herramienta que vamos a utilizar, el offset de trabajo. El primer movimiento va a ser un G0 a una X mayor al diámetro exterior que tenemos acá en la 1 y una Z1, esta Z es para verificar que nuestro ajuste sea correcto, utilizando ya la herramienta número 12 con su offset correspondiente. Luego el siguiente movimiento va a ser ya al diámetro inicial de nuestro material, pero media pulgada arriba, y a la Z0 para que se presente la herramienta exactamente donde está la cara y de esa manera sea una forma de verificar que nuestro ajuste sea correcto. Vamos a girar nuestro spindle con velocidad de corte mediante el G96, una S de 250 que son 250 pies por minuto y el sentido de giro en este caso es M3. El siguiente movimiento va a ser un G0 hasta una Z que ya va a tomar en cuenta la longitud de la pieza que queremos atronzar más la compensación, ¿sí?, del ancho del filo de nuestra herramienta. Y vamos a encender nuestro refrigerante. Un G1 a una X igual a lo que tenga la variable número 1, recordemos que es el diámetro exterior de nuestra pieza, con un avance de 10. Esto va a hacer que nuestra herramienta empiece a rozar el diámetro exterior de nuestra pieza. Establecemos el bucle con la variable que va a gobernar y la variable que va a indicar cuándo termine.
las acciones dentro del bucle, que va a ser un avance de corte hasta el diámetro en la número 4 con un avance de 6. El movimiento rápido de retracción con un tamaño que va a ser igual a la profundidad de corte, que es la variable número 3, va a retraerse. Esto con la finalidad de eliminar la viruta o la rebaba. Luego el contador, que va a hacer que incremente o decremente en este caso el valor de la número 4, que es la que va a gobernar nuestro bucle, y la finalización de nuestro bucle, ¿sí? Por último, apagamos refrigerante, la salida con avance controlado hasta un diámetro media pulgada arriba de lo que dice la número 1, ¿sí? La salida ya en rápido para alejarnos de la pieza, el regreso automático a casa y la terminación de nuestro programa. Este programa nos va a servir para cualquier pieza, cualquier tamaño, ya sea exterior, interior, y también para cualquier longitud de la pieza que requeramos tronzar. Vamos a ver un video de demostración para que vean cómo trabaja este programa.